Aquí comienza Ella Soy de France 24. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo histórico Roe versus Wade, que en los años 70 reconoció el aborto como un derecho constitucional en ese país. Para las organizaciones defensoras de los derechos humanos, se trata de un retroceso enorme en temas de derechos de las mujeres. Y es que hasta hoy Estados Unidos fue un ejemplo y un referente para el resto del mundo en derechos sexuales y reproductivos. Vamos a conversar sobre este tema, pero antes repasemos la historia de la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo en el país. Se jacta de ser el país de la libertad. Hace casi 50 años, Estados Unidos legalizó el aborto en todo el país. La histórica decisión del Tribunal Supremo de 1973 lo estableció como un derecho constitucional hasta la viabilidad, es decir, hasta el momento en que un feto puede vivir fuera del útero, que ahora se considera alrededor de las 23 semanas de gestación. Pero el caso Roe vs. Wade también suscitó movimientos antiabortistas liderados por grupos religiosos, que se fueron politizando. En 1967, Ronald Reagan fue uno de los primeros gobernadores del país en legalizar el aborto en su estado, California. Pero para ganar las elecciones presidenciales de 1980, Reagan decidió que necesitaba el voto evangélico, así que cambió su postura y se declaró contrario al aborto. No debemos descansar y les prometí que no descansaré hasta que una enmienda sobre la vida humana forme parte de nuestra Constitución. Desde entonces, los republicanos se han redoblado y el movimiento ha ganado terreno. ¿Quiere que el tribunal anule la sentencia de Roe versus Wade? Bueno, si ponemos otros 2 o quizás 3 jueces, eso sucederá. Y eso sucederá automáticamente porque estoy poniendo jueces pro vida en la Corte. Durante su mandato, Donald Trump remodeló dramáticamente la Corte Suprema y los jueces conservadores ahora son la mayoría. Con los derechos reproductivos en peligro y después de darlos por sentado durante muchos años, los estadounidenses a favor del aborto se están reuniendo. Es una lucha que nos va a llevar a todos a ganar y estoy aquí para decir que no vamos a retroceder. El 61% de la población dice que el aborto debe ser legal en la mayoría de las circunstancias. La conversación sobre este fallo histórico es con Carmen Cecilia Martínez del Centro de Derechos Reproductivos. Carmen, bienvenida a Ella Soy y comencemos con el contexto, porque solo momentos después de que se conociera la sentencia, los estados de Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur prohibieron la interrupción del embarazo, activando leyes que ya tenían aprobadas con anterioridad. Idaho, Tennessee y Texas también aprobaron de forma automática la prohibición del aborto, aunque sus efectos no van a entrar en vigor hasta dentro de unos 30 días. Son en total al menos 26 gobernadores los que están dispuestos a aprobar las restricciones parciales o totales. Y ahí va mi pregunta, ¿qué va a pasar en medio de esta ola republicana? Muchísimas gracias. La decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia es una decisión catastrófica, un precedente que la convierte, al menos con esta composición, en una enemiga de los derechos humanos, de las mujeres, de las personas con capacidad de gestar. Creo que la pregunta es muy buena en el sentido de que pues ahora mismo no podemos ya confiar en la Corte como está compuesta hoy, pero sí hay ciertos pasos que debemos entre la sociedad civil y pues todo el activismo, especialmente poder concretar como es, por ejemplo, la oportunidad que tiene el Congreso norteamericano para aprobar la ley de salud por la protección de las mujeres, o mejor conocida ya como el Women's Protection Act, el Women's Health Protection Act y otras leyes que también están allí para proteger los derechos reproductivos de las mujeres, de las personas gestantes. Es muy preocupante que cientos de mujeres, de personas, de niñas, de personas con capacidad de gestar, de personas gestantes, van a tener que buscar este servicio en otros estados y muchas de ellas ni siquiera tienen un estado colindante que permita o que vaya a permitir la interrupción del embarazo. Imagínense ustedes despertarse en un país en donde básicamente hoy puedo tener un embarazo producto de violación y no lo puedo interrumpir debido a esta horrorosa decisión.
Mire, usted estaba hablando de las leyes que deben aprobarse, del acto que debe aprobarse para proteger la salud de las mujeres y pues también está en entredicho una aprobación de un acto por la primera infancia. Y pues como se diría, es que los republicanos no solamente han bloqueado este derecho constitucional al aborto que se estableció en 1973, sino que también se están bloqueando el hecho de que pueda haber más ayudas sociales a las mujeres en condición de vulnerabilidad y precisamente a la primera infancia. Entonces, ni por un lado ni por el otro. Abre la puerta a más vulneraciones esta prohibición o esta anulación del fallo de Roe versus Wade. Sin lugar a dudas. Además, porque se tiene que tomar en cuenta que justamente las personas o grupos que tienen más problemas o barreras para acceder a la interrupción del embarazo, incluso en la actualidad, son aquellas personas o grupos que vienen que son menos favorecidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la población migrante, las niñas, las mujeres jóvenes, aquellas que provienen más de la ruralidad, que ya enfrentan barreras para acceder a este derecho, ¿no? Entonces, por supuesto que la decisión empeora mucho más este panorama, incluso todo aquello que se está discutiendo que va también en contra de los derechos reproductivos y por eso también es muy importante que, por ejemplo, que busquemos otras vías para que las personas puedan acceder a este derecho. Entonces, ya hablamos, por ejemplo, de la oportunidad que tiene el Congreso, pero además hay otras vías en donde se puede garantizar el servicio, como aquellos que, por ejemplo, de impulsar iniciativas para que la normativa de salud provea el servicio, lo tenga como un servicio que pueda ser obligatorio dentro del sistema de salud, que haya mucho más subsidio y auxilios económicos para que las personas puedan desplazarse a los estados. Y por supuesto todo aquello que tiene que ver con la disminución de las brechas de desigualdad de toda aquella población que históricamente ha sido discriminada en los Estados Unidos. Entonces no solamente son las personas migrantes, sino de grupos étnicos y raciales. Claro, y Carmen, es que aquí siendo muy respetuosos de las ideas y creencias a las que cada persona tiene un derecho innato, la discusión no se trata de estar a favor o en contra del aborto. La discusión del aborto, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, se trata de que aquellas mujeres que piensan o desean abortar ya han tomado esa decisión. Esta no es una decisión que será reversible. Lo que sí causa la prohibición y está demostrado por las investigaciones es un aumento de muertes maternas, un aumento de fallecimientos o de secuelas irreversibles para mujeres que principalmente están en estados de vulnerabilidad y que no tienen acceso a un procedimiento que sea legal y que sea digno, más allá de quienes decidan o no abortar. Y quisiera, por favor, que nos hablara de esto y cómo este fallo pues violenta también ese deseo y esa postura de las personas que están a favor de la interrupción del embarazo. Absolutamente, y es que prohibir el derecho a un servicio de salud reproductiva que es esencial, digamos, las últimas guías actualizadas de este año de la Organización Mundial de la Salud lo establecen claramente, es un derecho, es un servicio que tiene que ser esencial, así tiene que ser concebido en los marcos de salud de todos los estados. Y de hecho, la regulación por la vía penal no es la vía idónea para regular este servicio, ¿no? Entonces ahora justamente mujeres se pueden ver inmersas en un sistema de criminalización a cuenta de que ya, por ejemplo, en los Estados Unidos no es un derecho constitucional, como lo decía la anterior sentencia. Y lo cierto es que la autonomía reproductiva es lo más importante. Cualquier persona con capacidad de gestar puede necesitar una interrupción del embarazo a lo largo de su vida, sea porque esté en riesgo su vida, su salud. No es tal cual como usted lo menciona, una cuestión de que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Es un servicio de salud esencial que cualquier persona con capacidad de gestar puede necesitar a lo largo de su vida. Y pues la verdad, que se haya revertido esta decisión pone en riesgo la vida y la salud de miles y millones de personas en los Estados Unidos. Bueno, los defensores del aborto como derecho constitucional, lo ha dicho Joe Biden en repetidas oportunidades durante las últimas semanas, se basan en la idea de respetar la intimidad y la privacidad de las mujeres. Y le pregunto, ¿por qué
eliminar este derecho al aborto en Estados Unidos pone a las mujeres en riesgo en otros aspectos de su vida privada, pone en tela de juicio, por ejemplo, el asunto de las relaciones abusivas y de la violencia doméstica. Sí, tal cual. La decisión de interrumpir el embarazo es una decisión que para ninguna persona es una decisión, digamos, que quisiéramos tomar, ¿no? No es una decisión que de alguna forma nos resulte fácil tomar. La decidimos con base en nuestra autonomía, en la vida privada y justamente porque muchas veces, como usted menciona, también estamos inmersas en círculos de violencia, incluyendo la violencia doméstica o cualquier forma de violencia de género. Y prohibir este servicio que es esencial lo que hace es perpetuar la violencia en nuestra contra y por supuesto que estemos entonces enfrentando la posibilidad de llevar a término embarazos que son forzados y los embarazos forzados ya están considerados como una grave violación de derechos humanos que tiene efectos para toda la vida. Las maternidades forzadas tienen efectos para toda la vida. Esto lo podemos ver sobre todo en América Latina, donde no solamente los índices de violencia sexual son de los más altos en el mundo, sino que además es la única región en el mundo en donde los embarazos en niñas menores de 14 años van en incremento. Imagínense ustedes que ninguna niña víctima de violencia sexual pueda interrumpir un embarazo producto de una violación. Prohibir un servicio de salud esencial perpetúa los círculos de violencia para todas las personas con capacidad de gestar. Bien, ya nos acercamos al cierre. Muy brevemente quisiera pedirle, Carmen, que me hablara sobre esta idea que es la que mueve los derechos de las mujeres y es la lucha por elegir nuestro propio destino y por elegir una vida libre de violencias. Para su conclusión. Sí, yo creo que eso es de lo más importante. Creo que Colombia está a la vanguardia en este momento. Justamente el fallo de la Corte Constitucional que hace más de un mes reguló la interrupción del embarazo para que podamos acceder sin ningún requisito hasta la semana 24. Es un gran ejemplo de nuestra lucha de la autonomía reproductiva y la vamos a defender ahora y siempre. Hemos enfrentado reveses en múltiples ocasiones frente a nuestros derechos reproductivos y hemos logrado revertirlo. Creo que eso es lo importante que también hay que pensar en la actualidad y frente al escenario de Estados Unidos, es en cómo vamos a lograr que algún día se revierta esta decisión que se ha tomado de la. No, y además, pues ya llegamos al final. Muchísimas gracias, Carmen. Y a su respuesta yo le agrego que mientras que en Estados Unidos se retroceden los derechos sexuales y reproductivos, América Latina está siendo bandera de una lucha por la interrupción voluntaria del embarazo como derecho. Y bueno, pues estaremos atentos a cómo se desarrolla esta noticia. Gracias a usted por estar con nosotros. Y para ya definitivamente hacer nuestro cierre, simplemente el mensaje: la maternidad debe ser deseada y debe ser informada. Gracias a ustedes y sigan con nosotros en France 24.